Hola, bienvenidos a mi canal, El Mundo de Rada. Y este video me he tardado bastante en publicarlo debido a lo recientemente sucedido en Turquía el 6 de febrero y 20 de febrero de 2023, los dos grandes terremotos que fulminaron 10 ciudades del sur de Turquía. En este canal casi siempre se habla de Mesopotamia y de la zona de Medio Oriente, y hoy no será la excepción, pero simplemente quise hacer esta introducción para enviar todo mi cariño para los habitantes de Turquía. Yo sé que es una herida que tomará mucho tiempo para que se cierre. Los terremotos no los podemos controlar, es algo que está fuera de nuestras fuerzas humanas, pero lo que sí se puede regular y controlar son las leyes de construcción. Lamentablemente, vivimos en una época donde solo se piensa en el dinero y la inmediatez, sin pensar un solo segundo en el bienestar y la vida de nuestros semejantes. El hecho de construir edificios mal planificados y con un presupuesto muy bajo da paso a esta clase de catástrofes. Y a partir de eso, ¿por qué no? Nos adentramos a ver las leyes y castigos sobre la vivienda en Mesopotamia. Así que, comencemos. El código Hammurabi o Hammurabi, dependiendo de la región donde se encuentren, así es la pronunciación. Este se proclamaba que era una estela escrita por Shamash, el dios Sol, el dios de la justicia. Y en esta estela se habla de la grandeza del dios Marduk. Y esta fue entregada por el mismísimo Shamash al rey Hammurabi en el año de 1750 antes de nuestra era. Bueno, eso era lo que decía el rey Hammurabi, y es justo aquí donde se ve, como siempre, el pensamiento mágico que prevalecía en toda Mesopotamia. En las culturas de Mesopotamia, son los dioses quienes dictan las leyes a los hombres, por eso las leyes son sagradas. Y así, los reyes daban a entender su conexión directa con los dioses, dándoles así unos dotes divinos. En realidad, este documento es una recopilación de códigos ya existentes que reescribió Hammurabi para tener un control total y ordenado de su sociedad. El código estaba escrito en acadio para que cualquier persona instruida de Mesopotamia pudiese entenderlo, no solo los babilonios, y este se encontraba en la entrada de cada ciudad, para que así nadie pudiera decir no tener conocimiento de las leyes que existían. Pero el único problema que existía es que muy poca gente sabía leer y escribir. Eso era básicamente un privilegio de las clases altas y la realeza. El código de Hammurabi es regido por la ley del talión, que hoy en día es la raíz de la justicia retributiva. Para saber más de la ley del talión, les dejo el enlace de mi video en la cajita de descripción o denle clic en algún lugar de la pantalla donde les aparezca. Bueno, pero este código, ¿qué decía con respecto a la vivienda y la construcción? ¿Qué penas existían? Si es que eran realmente severas para un mal constructor o un abusivo arrendador. ¿Y qué tal los derechos de herencia? ¿Acaso las mujeres tenían derechos sobre la propiedad? Bueno, pues esto, paso a paso, se los explicaré. La sociedad mesopotámica, como cualquier otra, era jerárquica y estaba dividida en 5 clases: la nobleza, sacerdocio, la clase alta, la clase baja y esclavos. Algunas veces se simplificaba en 3 estamentos: libre, dependiente y esclavo. El papel de las mujeres estaba determinado por esta jerarquía, con las mujeres de la élite arriba y las esclavas abajo. Aparte de la realeza, existía también una clase alta, un tipo nobleza. Ellos poseían el derecho de la propiedad y el del comercio. En segundo caso se encontraban los subordinados o dependientes. Estos eran hombres libres que habían perdido su antigua posición y solo poseían el derecho de la propiedad mobiliaria. Por último, los esclavos, que podían serlo por nacimiento, como consecuencia de guerras o por deudas. En este último caso, la esclavitud era de carácter temporal. Si quieren saber más sobre la esclavitud en Mesopotamia, les dejo el link en la cajita de descripción. En la sociedad mesopotámica, realmente, el derecho a tener una vivienda propia era exclusivamente para la nobleza, para los sacerdotes y la clase alta, como ya lo había dicho. Los esclavos o los dependientes, pues es como en la época actual, tenían el derecho a una vivienda pero rentada, y dependiendo de la cantidad que pudiesen pagar, era la vivienda en la que podían vivir. En el código de Hammurabi todo está muy bien estipulado. Actualmente, nos guste o no la manera en que se legislaba, pero para aquellos tiempos, dentro de la concepción del mundo que ellos tenían, era efectivo. En teoría, el código buscaba la igualdad, aunque hablar de igualdad en una sociedad como la babilónica
pues realmente hace un cortocircuito en el cerebro. Las sanciones no eran las mismas porque para imponer alguna pena también imponía el estatus social que se poseía. De cualquier manera, todos eran castigados, pero lamentablemente no con la misma intensidad. Ahora bien, hablemos sobre las leyes y castigos sobre la construcción. Bueno, el código dedica 6 leyes a la construcción de la casa, desde la número 228 a la 233. Ahí se estipula o se da un aproximado del precio que debe pagarse por el trabajo de la construcción, como las responsabilidades civiles y penales por una edificación defectuosa y las consecuencias derivadas de esta anómala circunstancia. Los precios de la construcción, según esta ley, los cuantifica en 2 ciclos de plata de honorario por cada zar construido del maestro constructor. Se hace una casa a un hombre y si es que la termina, y con la expresión de si la termina da a entender que el pago se hará ya finalizada la vivienda. Parece que el código no pretendía imponer unos precios oficiales, como en la antigua Roma en el siglo I lo hizo Diocleciano al intentar disminuir la inflación, pero bueno, en el caso de Babilonia no existía la inflación aún. En este caso podemos inferir que existía una libertad para comerciar. El código solo marcaba un parámetro para no crear conflictos posteriores. Y aquí viene un punto muy importante de esta ley, que es la responsabilidad penal. Las responsabilidades de este tipo quedan reguladas en las leyes 229 a la 231. Estas leyes regulan el hecho de que se produzca una muerte por la ocasión de una construcción defectuosa. En la ley 229, si el muerto era el dueño de la casa, el albañil será ejecutado. En la ley 230, si moría el hijo del dueño, el código mandaba que se ejecutase al hijo del constructor. Y en la ley 231, si la persona fallecida era un esclavo del dueño de la casa, se le imponía al constructor la pena de dar esclavo por esclavo. En mi punto de vista, el final de esta ley es así, de que solo se reemplazaba al esclavo, era porque estaba prohibido matar a los esclavos bajo ninguna circunstancia, y entonces es por eso que solo se tenía que dar un esclavo y no matarlo como en los otros casos. Pero en este ejemplo queda claramente ejemplificada la ley del talión. Ahora, para los que no eran tan afortunados como los subordinados, pues están también las leyes del alquiler. Estas son las leyes 69 hasta las 78, que centran su atención en el incumplimiento del contrato por el arrendador y la renta de la casa por el inquilino, respecto a lo que hoy denominaríamos como resolución unilateral, que esta se refiere a que se produce por medio de una notificación del contratante cumplidor en el que le manifiesta al incumplidor su voluntad en orden a resolver la obligación. El deudor puede aceptar la resolución expresa o tácitamente, o bien repudiarla, caso en el cual el contratante cumplidor no tiene otra posibilidad que demandar la resolución judicial, que esto lo usamos actualmente. En el código dice, si un inquilino dio al propietario de la casa todo el dinero del alquiler del año, y si el propietario ordena al inquilino salir de la casa antes de vencer el término del contrato, el propietario de la casa perderá el dinero que el locatario le había dado, porque ha hecho salir de la casa al inquilino antes de vencer los días del contrato. Aquí se puede ver que es totalmente vigente, porque tiene un carácter social que protege la parte más débil. También existe la donación, la herencia y la transmisión de la propiedad. En el caso de la transmisión de la propiedad, esta ley estipula que la casa solamente podrá escriturarse a favor de la esposa o hija, o darla para saldar una deuda cuando se posea por haberla comprado. En este apartado de la ley de vivienda se sigue de alguna manera beneficiando a la mujer en aquellos tiempos, que a pesar de los hijos hombres, se ponía como prioridad a la esposa o hijas. Es bien sabido que durante el gobierno de Hammurabi, la mujer babilónica perdió muchos derechos de los que antes gozaba, pero al menos el derecho de heredar y transmisión de propiedad no lo perdió. Y el código lo que dice sobre la herencia es así.
Si un hombre le regala un campo, una huerta o una casa a su heredero predilecto y redacta un documento sellado, luego, al llegarle al padre su última hora, cuando los hermanos hagan partes, él se quedará con la donación que le había hecho el padre, y además de todo ello, harán partes iguales de los bienes de la casa del padre. En la herencia de la casa se establece en la Ley 167 que los hijos del difunto, independientemente de ser provenientes de la primera o segunda esposa, tendrán derecho a la herencia de la casa del padre a partes iguales. En las leyes 170 y 171 se habla del caso de los hijos de las esclavas, a los cuales se les da el mismo tratamiento que a los nacidos en matrimonio, siempre que hayan sido reconocidos por el padre como tales, porque debemos recordar que los hijos de esclavos con personas libres también eran libres. En el caso que un padre no se llevase bien con su hijo, también tenía el derecho de desheredarlo, pero esto lo tenían que decidir los jueces, tenían que ver si el caso era realmente grave como para quitarle ese título. Lo decía así: si ha cargado con una falta respecto a su padre lo bastante grave para arrancarlo de su posición de heredero, que la primera vez no se lo echen en cara. Pero si se encarga con una falta grave por segunda vez, su padre lo privará de su condición de heredero. Existía una pena muy al estilo asirio en el código. Esta era con respecto a la violación de la propiedad privada. Si alguien entraba a la casa por medio de hacer un hoyo o hacerle algún daño a la propiedad, esa persona debía ser ejecutada y colgada en ese mismísimo lugar hasta pudrirse, y esto era como recordatorio para no romper las leyes, y esas eran las consecuencias máximas. Realmente, la idea principal del código era imponer un orden mediante infundir miedo o quizás conciencia. Si lo vemos desde un punto objetivo, si la sociedad actual, cada individuo supiera que sus actos malos tendrían las mismas consecuencias hacia ellos mismos, créanme que se la pensarían dos veces antes de hacer una atrocidad. Sobre todo en tiempos modernos, donde la codicia ha crecido, porque en realidad esa siempre ha prevalecido en la historia, pero el número de habitantes ha aumentado exponencialmente, por lo tanto la codicia es incontrolable. Lo malo es que el precio lo pagan los que menos tendrían que hacerlo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que este video sirva de reflexión y aprendamos de la historia. Y recuerden que compartir conocimiento también es una forma de bondad. Hasta